¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Uruguay. Me da mucho gusto saludarle. Se lo digo antes de que nos cambie la pantalla, ¿no? Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. ¿Cómo estás, Gris? Un saludo. Gracias, Gris. Bueno, pues hoy tenemos un programa interesante. Fíjese, vamos a tener una entrevista para platicar sobre los cursos a distancia de los iTunes U y de los Apple Books, ¿no? Que son estas nuevas tecnologías que han venido a revolucionar el concepto de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, vamos a tener reportajes, vamos a tener notas importantes, así es que quédese con nosotros durante los próximos minutos. Esto es Eduay, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, vámonos con la información. El presidente López Obrador y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, encabezaron la entrega de becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Esta plaza atestiguó uno de los momentos más importantes de la historia de la educación en México. Hoy, a 5 décadas de distancia, la Plaza de las Tres Culturas en el corazón de Tlatelolco vuelve a abrir sus brazos a los estudiantes. La realidad y el contexto son distintos. Esta vez se cristaliza la demanda de los jóvenes para que nadie se quede sin estudiar por condiciones económicas. Supongo que casi todos los estudiantes de la normal somos de clase media baja y este dinero es necesario para cada uno para poder desarrollar su máximo potencial. La distancia que tienen de casa a escuela a veces es tanta que es complicado llegar, ¿no? Es complicado y esta falta de recursos hace que se trunque una carrera o que se decida no continuar. La ausencia de aquellos estudiantes hace más presente los ideales, la esencia y los anhelos de las generaciones actuales que buscan una oportunidad para mostrar su talento y capacidad. El objetivo está muy claro: la reivindicación de la juventud mexicana. 16 millones de jóvenes que viven en situación de pobreza y que con este apoyo comienzan a darse cuenta del importante lugar que ocupan en la construcción de nuestra sociedad. Si el gobierno nos está dando una ayuda es para que nosotros le respondamos con cumplir con nuestro deber, que es el continuar estudiando y no invertirlo, por ejemplo, pues en alguna otra cosa que no tenga relevancia. En la ciudad existe la beca para los jóvenes de preparatoria, pero hoy no solo la hace realidad para todo el país, sino que para los jóvenes que estudian la preparatoria en la Ciudad de México, la beca ya no va a depender de la calificación y además se va a elevar a los 800 pesos mensuales. Un apoyo que alivia la carga económica y devuelve la tranquilidad a quienes son el sustento de estos jóvenes, esperanza de nuestro presente y semilla de nuestro futuro. Es una gran ayuda para mi hijo como para muchos jóvenes. Por ejemplo, mi hijo trabajaba y estudiaba, ahora ya con esto pues ya, no más estudiar. Mi hijo en realidad es un joven muy estudioso, muy dedicado y pues también él tiene grandes aspiraciones, no solamente de crecer aquí en México, sino como es de la especialidad de inglés, pues llevar nuestra cultura a otros países. Construyamos todos juntos, con el apoyo del gobierno de la Cuarta Transformación, el México progresista, como el que describió el gran líder intelectual de aquel heroico movimiento, el ingeniero don Eberto Castillo, que dijo que la educación abra los caminos de las libertades democráticas para los pueblos. Jóvenes Escribiendo el Futuro busca consolidarse como el programa que ilumina las vocaciones de los futuros profesionales. ¿Cuál es nuestra filosofía y cuál es nuestro compromiso? Que no se rechaza a los jóvenes, hacer valer que la educación es pública, es gratuita y tiene que ser una educación de calidad en todos los niveles escolares, y que la educación no es un privilegio, repito, es un derecho del pueblo.
Este miércoles, durante la conferencia matutina del presidente, se llevó a cabo la cancelación del sello postal para conmemorar el 60º aniversario de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Es todo un acontecimiento porque los libros de texto gratuito marcaron el inicio de una nueva etapa en la educación pública. Esto se le debe a un gran presidente, Adolfo López Mateos. No querían los libros de texto gratuito. Aún así, se llevó a cabo esta acción de gobierno para impulsar la educación pública. Y por eso el día de hoy vamos a conmemorar este nuevo aniversario, 60 años de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. En su oportunidad, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó la importancia de proveer a los estudiantes mexicanos con estas herramientas que refuerzan el conocimiento. México está muy orgulloso de contar con una institución de las dimensiones y alcances de la CONALITEG. El trabajo realizado por esta institución debe ser digno de respeto y la admiración de todos los mexicanos, pues hace posible la edición anual de cerca de 200 millones de libros para más de 25 millones de alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato y educación especial. El secretario también habló de las actualizaciones de contenido en los libros de texto gratuito que se realizarán de ser aprobada la reforma educativa que impulsa el gobierno federal. Estamos en este momento viendo cómo se procesa en el Congreso la iniciativa que el señor presidente envió el 12 de diciembre para la abrogación de la reforma educativa, y esto va a llevar como consecuencia también nueva legislación secundaria. Junto con eso estamos trabajando en lo que sería un nuevo modelo educativo, porque a partir del modelo surgen los planes y programas, los materiales, los contenidos, y obviamente esto pues lo recogerán los libros de texto en las materias en que se le dé un nuevo enfoque con esta educación que queremos integral, y en particular también la historia tendrá nuevos contenidos. Posteriormente, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, sostuvo una reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales del Senado de la República. Ahí ahondó sobre la iniciativa de reforma en materia educativa que se está analizando en San Lázaro. ¿Qué ofrece la iniciativa que presentó el presidente de la República? Por primera vez, y permítanme hacer mucho énfasis en ello, por primera vez presenta en el texto del artículo 3º constitucional el concepto de niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. Ellos serán el centro de la educación. A los principios tradicionales de la educación se les agregan universalidad, integralidad, equidad y excelencia, como postulados básicos de la educación pública impartida por el Estado. Por otra parte, se refirió a la obligatoriedad de la educación superior y a la inclusión de la educación integral en los planes de estudio. Asimismo, en la iniciativa se consagra el principio de la obligatoriedad de la educación superior. Esto remite a la obligación del Estado a que paulatinamente disminuyan sus costos para los estudiantes hasta alcanzar la gratuidad. Igualmente, que cada joven que quiere estudiar el nivel superior tenga un lugar en donde cursarlo. Se establece también la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la cultura de paz, la solidaridad internacional
el respeto a los derechos humanos, la historia, la cultura, el arte, en especial la música, el deporte escolar, el respeto al medio ambiente, entre otros. A eso es a lo que llamamos educación integral. Bueno, por último indicó que el nuevo modelo pondrá mayor énfasis en la educación indígena para combatir las desigualdades sociales de género y regionales. Un país pluriétnico y pluricultural como México debe tener una política diferenciada en materia educativa y alentar a las regiones a expresar una visión regional en la formulación de contenidos. El principio de equidad que se establece permitirá también una política incluyente, adecuada a toda la diversidad de nuestro país. En escuelas de educación básica en zonas vulnerables se implementarán acciones de carácter alimentario y se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja. Se otorgarán alrededor de 10 millones de becas a quien más lo necesite en el país, 300,000 a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 290,000 directamente a través de educación superior, más de 4,230,000 en educación media superior, lográndose la cobertura universal en becas en este nivel educativo, y más de 5 millones de becas a estudiantes de primaria y secundaria. En otros temas, hoy se conmemora el Día Mundial de la Radio y este 2019 está dedicada al diálogo, la tolerancia y la paz. Para las organizaciones de la Organización de Naciones Unidas se trata de un método idóneo que permite unir a las comunidades y fomentar el diálogo positivo entre las personas. Los orígenes de la radio se remontan a 1873, cuando el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, misma que fue confirmada por el científico alemán Heinrich Hertz en 1887. En nuestro país, la radiodifusora de la UNAM, que inició operaciones en 1937, fue la institución educativa pionera en el uso de este medio de comunicación. Hoy se celebra el Día Internacional de la Radio. Diálogo, tolerancia y paz. Prepa en línea CEP es un servicio educativo de calidad, gratuito, innovador y 100% en línea. Regístrate del 16 de enero al 27 de febrero en la página de la CEP. Y la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó su presupuesto para este 2019. Asciende a más de 44,000 millones de pesos, que se divide en 39,000 millones que son aportaciones del gobierno federal y 5,000 millones de recursos propios. A la docencia se destinará poco más del 61% del presupuesto. En el área de investigación recibirá el 26% de los recursos totales, mientras que a la acción institucional se destinará el porcentaje restante. Y el Consejo Universitario de la UNAM aprobó crear la licenciatura en órtesis y prótesis, que se va a impartir en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla. Esta carrera tendrá la misión de formar a profesionistas que atiendan a personas que sufrieron alguna amputación o padezcan alguna discapacidad que requiere el uso de prótesis. Con esta nueva licenciatura, la oferta académica de la máxima casa de estudios llega a 125 carreras. Bueno, por otra parte, el Consejo aprobó el nombramiento de Esther Cohen Debá y Francisco José Sánchez como investigadores eméritos de la máxima casa de estudios. Cohen Debá estudió la licenciatura en Letras Modernas y se ha consolidado como referente en los procesos interpretativos de la modernidad. Mientras que Sánchez Sesma es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería, que ha colaborado en el cálculo de presiones hidrodinámicas en presas y empujes dinámicos en muros de retención. Previamente a presidir la sesión del Consejo Universitario, el rector Enrique Graue, rector de la UNAM, aseguró que la máxima casa de estudios no sufrió recortes presupuestales para este año. No se va a dejar de hacer nada en cuanto al recorte, porque el universitario no tuvo recortes. En realidad el presupuesto universitario salió igual al del año pasado, más el 3.9% del factor de inflación.
o del deflactor que le dice. Lo cual nos deja en pesos constantes, como le dicen los economistas, en pesos ya considerados de inflación, en los mismos términos que el año pasado. Un poco arriba del presupuesto anterior, debido a los ingresos extraordinarios de la propia universidad. La universidad sigue con los proyectos tal y como estaba planteado. Asimismo dijo que con el programa de racionalidad presupuestal presentado en enero se espera generar un ahorro de más o menos alrededor de 200 millones de pesos. Por último, habló también de las implicaciones de la gratuidad y la obligatoriedad en la educación superior en México. Es un tema a discutir, efectivamente. No es un tema de mayor importancia para la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sí lo es para una serie de universidades autónomas de los estados de la República y en consecuencia es preocupante. Bueno, de acuerdo con un estudio realizado por expertos en didáctica de la matemática y psicología evolutiva de la Universidad de Granada, 6 de cada 10 estudiantes padecen de ansiedad matemática. A mí me da la impresión de que yo la tuve en primaria, ¿no? Porque de repente enfrentas con las matemáticas cuando uno tendría que entender que las matemáticas son muy divertidas. Pero bueno, para conocer más sobre esta problemática, la Agencia Informativa de Educación de México entrevistó a expertos de la Universidad Panamericana de la UP. Y yo le invito a ver las recomendaciones que dan los especialistas sobre este tema. La ansiedad matemática es el temor, tensión o rechazo a esa ciencia. Se estima que 1 de cada 4 estudiantes de primaria la presentan, mientras que la estadística crece a 3 de cada 4 en preparatoria. El tema es importante de atender debido a que representa una de las mayores dificultades para el aprendizaje, un satisfactorio desempeño académico y un factor decisivo para que los jóvenes eviten carreras que incluyan a las matemáticas en su currícula. La ansiedad puede presentarse a temprana edad y en la mayoría de los casos es producida por el entorno a partir de creencias, actitudes y emociones. Cristina Esius, profesora investigadora de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, explica a la Agencia Informativa de Educación de México que las creencias son los conocimientos subjetivos adquiridos por los estudiantes a través de experiencias. También es la interacción con el entorno social y familiar. ¿A qué me refiero? A que tal vez los papás les inculquen a los niños o a los jóvenes de que las matemáticas son difíciles. Las actitudes es una predisposición evaluativa que puede ser positiva o negativa, que determina el comportamiento del alumno hacia las matemáticas, ¿no? Entonces, un alumno que tiene una predisposición negativa, pues va a huir, no va a querer hacer nada de matemáticas. La investigadora señala que las emociones son una respuesta a estímulos de las creencias y actitudes y que se manifiestan fisiológicamente como sudar o tener palpitaciones ante algún matemático. En coordinación con colegas de su institución y de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bonn-Rhein-Sieg en Alemania, realizaron un estudio comparativo para conocer la tendencia de ansiedad matemática entre estudiantes mexicanos y alemanes. En general, pues descubrimos que los alemanes son más ansiosos que los mexicanos. En todos, tanto en actitudes, en emociones y creencias, los alemanes tienen una ansiedad o una afectividad negativa mayor. Los investigadores analizaron esta situación y la atribuyen a las diferencias culturales entre ambas naciones. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Alemania los alumnos se juegan la calificación que van a tener en un solo examen al final del semestre y eso crea bastante ansiedad, ¿no? Y también nos dimos cuenta que, por ejemplo, los alemanes tratan a sus profesores como iguales, o sea que un profesor puede fácilmente decir, ¿sabes qué? No sé, pero te contesto mañana, y en México eso es imposible porque pierde uno respeto ante los alumnos, ¿no? Al considerar que la ansiedad matemática se transmite, la investigadora destaca la pertinencia de que se capacite en la materia a los profesores de primaria y a aquellos que se forman en las escuelas normales para evitar que la presenten o, en su caso, subsanarla si es que la tienen. Además, hace algunas recomendaciones. Puede ser que para disminuir un poco esa ansiedad matemática se puede empezar con ejercicios sencillos.
Si yo empiezo con un ejercicio sencillo y el alumno va adquiriendo cierta seguridad y voy aumentando gradualmente la dificultad de los ejercicios y el alumno va dándose cuenta que sí puede y que aunque cometa un error, después puede otro ejercicio similar y demás, va a disminuir esa ansiedad, ¿no? La doctora Cristina Esius señala que para hacer frente a esta situación es preciso que los profesores y estudiantes tengan claro que el buen desempeño en matemáticas es producto del esfuerzo. Es cierto que hay quienes tienen mayor habilidad para esta ciencia, pero cualquiera puede destacar con una pedagogía adecuada y trabajo constante. Y bueno, ahora continuamos con la serie de trabajos especiales que le hemos presentado y que están enfocados en los diferentes modelos educativos del mundo. En este reportaje que ahora le presentamos conoceremos a profundidad el sistema escolar de Chile. Los resultados de las últimas 2 pruebas PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han demostrado que la educación en Chile es de las más sobresalientes de América Latina. PISA califica el desempeño de alumnos de 15 años en matemáticas, lectura, así como en ciencias. Y para tener estos resultados, los chilenos tienen acceso a los servicios de educación desde los 6 meses de edad. Se trata de las salas cuna que aceptan a bebés de 6 meses a 2 años de edad. Los niños de entre 2 y 4 años ingresan al nivel medio de la educación de la infancia temprana. Le siguen los niveles de transición 1 y 2, a los que asisten alumnos de entre 4 y 6 años. Queremos aumentar la cobertura en educación preescolar y hay una cosa muy importante. Hoy día no se puede saber quién lo hace bien, regular o mal en educación preescolar, en educación parvularia, porque no hay estándares, la agencia no está adaptada para la educación parvularia, no hay información, por lo tanto estamos trabajando también en crear esos estándares que nos permitan medir calidad que se mide muy distinto que en el resto del sistema escolar. Estudios de la OCDE también destacan que la diferencia en el acceso a la educación de la población más pobre con la de mayor posibilidad económica es del 15%, una cifra baja comparada con países de la región como Brasil o Costa Rica, cuya diferencia es del 50% aproximadamente. Durante la educación básica, los niños chilenos asisten 12 años, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 10 años. En este periodo de tiempo, entre los 6 y los 18 años de edad, el 90% de la población asiste a clases. En el nivel básico, las expectativas de los estudiantes en Chile es cursar por lo menos 13 años, cuando en Brasil es de 11 y en México de 9. La secundaria tiene 4 niveles, que se cursan de los 14 a los 18 años. En esta fase, los alumnos pueden elegir entre la modalidad general, que tiende hacia los conocimientos científicos y humanísticos, la enfocada a las artes o la apegada a los conocimientos técnicos. Al terminar, se obtiene la licencia de enseñanza media. En el caso de quienes optan por las asignaturas técnicas, después de la secundaria pueden acceder a los centros de entrenamiento, donde podrán obtener la certificación como técnicos de alto nivel. Hoy día hay muchos alumnos que no tienen acceso a la gratuidad o la pierden. La pierden porque la gratuidad te cubre solo lo que dura tu carrera. Sí. Y si después te demora, hoy día la tasa de titularte oportunamente creo que es como del 30%, la mayoría se demora más. Esa gente no tiene gratuidad. Por lo tanto, tenemos que llegar rápido con un sistema de crédito mejor que el actual. Una opción dentro del nivel de educación superior son los institutos profesionales, en los que se requieren 4 años de estudios para ser un profesional titulado. O también están las universidades en las que, dependiendo de la carrera, se pueden obtener el título de bachiller o de profesional. A partir de aquí se abren otras 3 opciones. Un año más en las aulas les da la certificación de graduados, o está también el plan para obtener el título de posgraduado, que requiere de 2 años más, o la maestría, que dura 3 años. En lo más alto de la estructura del sistema educativo de Chile se encuentra el doctorado, que dura 5 años. Las políticas de inclusión, aunadas a la creciente inversión pública que en el 2016 llegó al 5.3% del Producto Interno Bruto, han ayudado a que el desempeño de los estudiantes chilenos sobresalga en América Latina. El gobierno galo, el gobierno de Francia, busca aumentar en un 20% la matrícula de estudiantes de medicina. Esto como parte de las medidas incluidas en la reforma que fue presentada ante el Consejo de Ministros. La ministra de Solidaridad y Salud, Agnès Buzyn, aseguró que para relanzar la formación de médicos y diversificar sus perfiles es necesario suprimir las cuotas que limitaban la cantidad de estudiantes a partir del segundo año de la carrera. De ser aprobada la reforma, esta medida entrará en vigor en septiembre del próximo año.
Mire, de acuerdo con el Ministerio de Educación de Afganistán, en este país existen más de 3 millones de niños y niñas, pues, que no van a la escuela, correspondiendo el 60% a niñas. Sí, es preocupante, ¿no? Para combatir esta problemática, el gobierno presentó el Plan Nacional para la Educación, que busca garantizar el acceso a la enseñanza para todas las jóvenes en 2030. Como parte de este plan, se prevé la construcción de aulas, la mejora en los programas educativos de los colegios y la contratación de más de 30,000 docentes. Y de ahí nos vamos hasta Japón, donde la educación es mayoritariamente pública y gratuita. Sin embargo, no se contempla en este rubro a las estancias y al nivel universitario. Pero eso está por cambiar. El gobierno de esta nación aprobó esta mañana 2 proyectos de ley para garantizar que la educación preescolar y superior sean gratuitas. Para costear estos programas se tiene previsto utilizar los ingresos provenientes del aumento del impuesto al consumo que entrará en vigor el próximo mes de octubre. Ahora las legislaciones pasarán al Parlamento para su análisis. Bueno, pues me da mucho gusto recibir a la maestra Magdalena Mas Fuentes. Ella es la directora de Desarrollo Académico del CENART. Y hemos tenido el gusto de platicar en otras ocasiones con ella aquí en este espacio. Y ahora viene a platicarnos sobre curso a distancia en iTunes U y Apple Books. Maestra, doctora, encantada, ¿cómo estás? Muchísimo me da gusto de volver a verte. Me da gusto que estés con nosotros de nueva cuenta. Muchas porque gracias. Siempre son buenas noticias. Así es. A ver, esta modalidad de cursos a distancia, pues que no deja de ser nueva en términos de la vida académica. Hablamos de la vida académica, pues hablamos de cientos de años. Imagínense hablar de la vida académica de la Universidad de Salamanca, que cuando llegó aquí Hernán Cortés, la Universidad de Salamanca tenía 400 años funcionando. Entonces, bueno, ahora, estas modalidades que tienen que ver con la tecnología son relativamente nuevas. Se sigue experimentando, se sigue puliendo estas posibilidades. Pero a ver, cuéntanos de estos cursos a distancia, iTunes U y Apple Books, maestra. Pues bueno, muchas gracias primero por estar aquí. Buenas noches, un saludo a todo su auditorio. Gracias. Siempre me da mucho gusto regresar a la DGTV porque realmente tenemos como proyectos en común. Y pues como sabes, porque ya he tenido el gusto de estar aquí otras veces y de hablar de nuestros proyectos de educación a distancia, el Centro Nacional de las Artes ha promovido desde hace tiempo diversas modalidades porque es muy importante atender al público que está en Ciudad de México o en estados cercanos y que puede venir a visitarnos, tomar cursos, pero es muy importante llegar cada vez a más personas. Entonces, el proyecto educativo a distancia del Centro Nacional de las Artes realmente empezó hace ya como unos 13, 14 años, primero con televisión educativa, es decir, que fue la primera modalidad que el propio Estado mexicano pues trabajó muchísimo, ¿no? A través de EduSat, a través de ustedes, etcétera, etcétera. Y con el tiempo se ha ido ampliando este espectro a Internet. ¿Por qué? Porque creemos que actualmente el Internet es la herramienta para los jóvenes y para los no tan jóvenes, y en esa medida pues es la gran supercarretera de la información. Exactamente, exactamente. Entonces tenemos cursos en varias plataformas. De hecho, alguna vez vine aquí a platicar con ustedes de ABC de Proyectos Culturales, que es un curso que estuvo en su plataforma México X y que esperamos que podrá volver a estar, y bueno, y que es en plataforma MOOC. Estos cursos se trabajan mediante dispositivos iOS, que son los dispositivos Apple, o sea, el iPhone, el iPad, la computadora Mac, etcétera. Y provienen de un acuerdo que se firmó con Apple hace ya unos 3 años, porque Apple tiene muy buenos contenidos de cursos en inglés, tiene excelentes también contenidos de cursos en español, por ejemplo, de la propia UNAM, pero tenía pocos cursos de arte y cultura. Entonces nos buscó y nos ofreció un acuerdo que nos pareció una buena sinergia. Exactamente, que nos pareció muy adecuado y que era como un proyecto de ganar-ganar, porque ellos
tienen estos cursos que ahora tú estás viendo, que se pueden bajar desde iTunes U, que es la plataforma educativa de Apple. Pero para esto nos prestaron 25 dispositivos. Nosotros a nuestra vez los prestamos a maestros, académicos, a diseñadores y dijimos, bueno, vamos a aprender la tecnología para poder subir estos cursos y se hicieron 29 cursos y 5 iBooks, que son libros digitales, que también a veces conocemos como multitáctiles porque son interactivos. Entonces, esto tiene una gran ventaja porque esta es una plataforma muy popular, mucha gente maneja estos dispositivos y al mismo tiempo son cursos masivos, son cursos que realmente no se necesita más que inscribirse, tener el dispositivo, es decir, poder acceder a la plataforma, tener acceso a internet, son perfectamente gratuitos. Y además no tienen como otros proyectos que necesitan tutores, actividades de evaluación, etcétera, etcétera. Estos son perfectamente autogestivos. A ver, no necesitan evaluación. Es decir, tú estudias a tu aire, a tu tiempo, y no va a haber al final quien te evalúe. No hay al final quien te evalúe. Lo que hay cuestionarios, es que no hay un autoevaluación. Exactamente, no hay un reconocimiento. Creo que no habría manera de darlo porque verdaderamente en el poco tiempo que llevan al aire, se requería una infraestructura muy grande para estar. Exactamente, hemos tenido alrededor ya de 4.500 personas en todos estos cursos y bueno, además justamente la gran ventaja es eso, que yo si quiero me puedo inscribir mañana. Son cursos relativamente cortos, pueden durar de entre 1 hasta 4 semanas y yo voy a mi aire. Si yo me tardé 6 semanas porque estaba muy ocupada, pues bueno, no importa. Me tardé 6 semanas, pero igual y si yo pues le metí muchas ganas y lo logré terminar en 1 semana o en menos, pues yo guardo ese aprendizaje conmigo. Es cierto que no se ofrece una constancia, pero justamente es una herramienta informativa y creemos que es una herramienta muy de acercamiento a las artes y a la cultura. Lo que se ofrece al final, Magdalena, es un conocimiento, más allá de un reconocimiento. Exactamente. Porque mire, también al final del día, pues tengo para mí que lo importante, sí, por supuesto que tener un reconocimiento, un título, un máster, es importante, pues. Pero más allá de esto, tener el conocimiento. Así es. Ese es lo que va a solventar una actuación profesional, pues, ¿no? Así es. Entonces pensamos qué temáticas son importantes y bueno, desde luego hay muchas, pero básicamente nosotros nos centramos en 3 temáticas, además de los libros digitales que nos parecía que eran muy importantes y muy adecuadas para este tipo de herramientas. Una es la tecnología. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo introducción a los sistemas de manejo de color, tenemos ilustración digital, que hay parte 1 y parte 2, este es el de Clown, ¿no? Pero la idea con la tecnología es que realmente es un tema que verdaderamente curso de expresión verbal, me voy a meter mañana a buscarlo. Exactamente. Entonces, bueno, esto son cursos que están pensados muy para jóvenes que quieren utilizar la tecnología, no solo para distraerse, no solo para comunicarse con sus amigos, sino como un medio de expresión. Aprender es divertido. Claro, ¿no? claro. Y están presentados, como usted puede ver, de forma lúdica. Así es. Así es que no se va a aburrir, le va a dejar a usted un conocimiento. Y me parece que los temas, ¿no? Tecnología, educación, gestión, difusión, además de que puede consultar los libros digitales, ya nos decía la doctora, pues me parece que... ¿Y tiene algún costo? Ninguno, absolutamente ninguno. Gratis. Y están abiertos todo el año, es decir, son perfectamente autogestivos. Uno entra, hace las lecturas, muchos de ellos tienen audiovisuales, tienen podcast, es decir, tienen grabaciones, tienen música. Por ejemplo, tenemos un bonito catálogo acerca de Manuel Enríquez. También hay muchas, como digamos, como instrumentos, como herramientas que efectivamente, como bien dices, aprender es divertido y entonces es una enseñanza
interactiva donde van a descubrir y a empezar a acercarse a temas que de verdad son apasionantes y en los que se puede pues aprender. Oye, doctora, ¿y cómo ha sido, cuál ha sido la respuesta de los chavos, de los estudiantes? Bueno, chavos o no tan chavos, digo, depende de quién haya entrado, pero ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Qué han podido ustedes conocer? No sé si hay alguna posibilidad de estar retroalimentándose con ellos, algún momento donde puedan opinar sobre cómo están los cursos, y si han podido ustedes saber qué les ha parecido. Pues a través de nuestras redes sí hemos visto que hay mucho interés. No tenemos una retroalimentación tan precisa por el mismo hecho de que no tenemos tutores y de que no hay una evaluación externa a la persona que toma el curso, pero bueno, sí tenemos los instrumentos para ver cómo van digamos, de alumnos. Entonces, por ejemplo, pues hemos tenido cerca de 4.500 alumnos en todos estos cursos. Esto en los últimos tiempos. Exactamente. Okay. ¿A qué aspiran este año? ¿A llegar a cuántos, maestra? Pues justamente el objetivo de estar aquí. Ayer también tuvimos una promoverlo. Exactamente, estaremos viernes en Radio Educación. Es justamente invitar de verdad, es para todos, es para todas las edades. Es un aprendizaje muy amigable, es un aprendizaje que no es de verdad es complejo, porque estamos hablando de materias complejas, pero no complicado ni difícil. Es un acercamiento muy ameno, digamos, y entonces invitamos a jóvenes. Muy amigable, esto que dices me parece muy interesante. Te va acompañando. No te la pagas. Hay otras donde entras y no sabes ni entrar, ¿no? Dices, hay que y fórmulas para entrar. Dices, no, ya, muchas gracias, ¿no? No, acá está sencillo, muy didáctico para que se pueda entrar. Y desde que entra, lo va a encontrar divertido. Exactamente, es una navegación como decimos ahora muy intuitiva, muy amigable, y entonces bueno, pues esto facilita mucho y pues ojalá que pudiéramos duplicar o por qué no triplicar este año nuestras que lo platiquemos a fin de año, ¿no? Y decía, a ver, teníamos 4, tenemos 12. Me encantaría. Doctora, a ver, ¿cómo entran? Entran por medio del dispositivo iOS que tengan, puede ser iTunes, iPad o una computadora Mac, y también pueden entrar por nuestra página internet, la página del CENART. Esto lo facilita mucho. Creo que ustedes ya la tienen. De cualquier manera, la leo ahora, es cenart.gov.mx. Muy bien. Ahí encuentran una pestañita que dice Vida Académica y Oferta Académica. Y ahí en Oferta Académica encuentran un link donde se ve justamente que dice el CENART, también está en iTunes U. Y ahí pueden entrar y ven cómo están divididos las temáticas. Entonces, ya sea que uno quiera tecnología, educación artística, que quiera leer un libro o que quiera diseño y marketing en cultura. Oye, ¿cuántos libros tienen, maestra? Tenemos 5 libros, que son, es uno sobre Manuel Enríquez, que es muy bonito, y que bueno, digamos que es un fondo especial muy importante de nuestra biblioteca. Entonces es un catálogo de todo su fondo, tiene música. Tenemos que estamos viendo que se llama Conoce el programa académico en línea del CENART. Entonces este es un catálogo donde aparecen nuestros cursos para que, bueno, primero la gente acceda y diga, a mí me interesa tomar me interesa tomar el otro. Que estamos viendo, Contagiar el Afán, también es un libro muy lindo porque son reflexiones de profesores de circo. El circo es una disciplina artística. Claro, son artes circenses. Exactamente, que relativamente hasta hace poco no se estudiaba tanto en escuelas como en los propios circos y en las familias, y entonces ahora un grupo distinguido de profesores de circo, desde el maestro Lukashchuk, que es con quien empezamos, que viene del circo ruso de Moscú, hasta los jóvenes que él ha formado, nos platican cómo es y cómo se debe enseñar el circo. Tenemos un manual de inducción al diplomado interdisciplinario para la enseñanza de las artes en la educación básica, y tenemos otro que se llama ¿Para qué enseñar artes? Bueno, pues mire, para mí siempre es un gusto recibir a la doctora Masfuentes, porque siempre trae buenas noticias del mundo de la inteligencia, del mundo de la luz, de la cultura, de la ciencia y la tecnología. Doctora, encantada como siempre. Que haya mucho éxito con esto siempre. Muchísimas gracias. Y claro, platicamos. Volveremos pronto para seguir platicando del programa. Nos dará mucho gusto siempre. Encantada siempre. Continuamos, no se vaya.
En 1985 muere Eduardo Carranza, poeta y escritor colombiano. Prepa en línea CEP es un servicio educativo de calidad, gratuito, innovador y 100% en línea. Regístrate del 16 de enero al 27 de febrero en la página de la CEP. Bueno, pues vamos con más después de esta conversación. Dentro de las actividades de la cuarta edición del Festival Letras en Tepic, fue presentado el libro Tepic Literario, revista mensual de literatura, variedades y anuncios. Ejemplar que busca resaltar el trabajo realizado por el periodista nicaragüense Solón Argüello en nuestro país. José Solón Argüello Escobar fue un maestro y político mexicano de origen nicaragüense dedicado a la poesía y a la defensa de la democracia. El autor de El grito de las islas y Cosas crueles nació en León, Nicaragua, en 1879. 17 años después, llegó a México, trabajó como periodista en Mazatlán y fue director de la Escuela Superior Primaria en Tepic. Durante su labor docente, Solón Argüello enseñó a los niños los conceptos de la libertad de expresión y defensa de sus derechos. Tengo la certeza de que las universidades contribuyen de manera fundamental en la generación de miradas de construcción y de construcción de lo que Piaget llama las realidades posibles, que al final es lo que permite avanzar para transformar la realidad más concreta, inmediata y plausible. El poeta fue nombrado secretario privado del entonces presidente Francisco I. Madero. Sin embargo, tras el asesinato del autor del lema Sufragio efectivo, no reelección, Argüello organizó una guerrilla que operó en la región de Tepic contra el movimiento huertista. El autor de poemas como El verso rebelde, Las brujas y La línea azul fue fusilado en 1913 entre los kilómetros 60 y 62 del ferrocarril México-Querétaro. Él es el autor de su propia novela. Ese es su poema más heroico. El que no se escribe, el que se vive. Esa es la intensidad de Solón Argüello y con ese amor y pasión logró hacer esta revista que hoy tengo la fortuna de venir a traer aquí. La vida de Solón Argüello emociona a quien la conoce. Emociona por el idealismo exacerbado, quijotesco, por los detalles de un hombre de los que ya no hay, un iluso, un soñador. Más de 100 años después, Solón Argüello es recordado con el libro Tepic Literario, revista mensual de literatura, variedades y anuncios de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller y coeditado por la Universidad Autónoma de Nayarit, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma Metropolitana. Obra que tiene como objetivo recordar al poeta y periodista nicaragüense por su importancia en la literatura y cultura del antiguo territorio de Tepic, al ser fundador de la revista Tepic Literario. Hicimos este trabajo con mucho cariño, esperando que nuevas generaciones de historiadores, de literatos, de estudiosos de la historia de su estado retomen nuevos hilos y completen lo que nosotros no podemos agotar, porque no somos expertos de todo. El libro Tepic Literario, revista mensual de literatura, variedades y anuncio, es un trabajo de investigación y fue presentado durante las actividades de la cuarta edición del Festival Letras en Tepic. Y la Cámara de Diputados relanzó la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, presea que se entrega a personas cuya labor se ha distinguido por incidir en el ámbito artístico-cultural. Conozcamos más de este galardón. El siglo XVII es conocido como el siglo de la física, debido a las aportaciones de René Descartes e Isaac Newton, pero en el ámbito literario resaltó el trabajo de la poetisa novohispana Sor Juana Inés de la Cruz. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo.
La máxima escritora de la colonia, exponente del siglo de oro de la literatura en español, cultivó la lírica, la literatura y la prosa en una sociedad donde los derechos de la mujer no eran respetados y los hombres eran los únicos que accedían a la cultura. Sor Juana fue declarada mujer ilustre en 2018, pero desde pequeña se reveló como niña prodigio y aprendió a leer a los 3 años de edad. Reunió una inmensa biblioteca que llegó a contar con más de 4,000 volúmenes de diversas disciplinas como teología, astronomía, pintura, letras, filosofía y música. La destacada de las letras novohispanas falleció en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695, a consecuencia de una epidemia de peste. $300 años después, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, para reconocer a las mujeres mexicanas que hayan destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica, además de celebrar el legado de la última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español. Hoy nos da gusto que sea en este espacio en el que vivió Sor Juana, en el que escribió su obra, en el que defendió la libertad y el derecho al conocimiento, los derechos de las mujeres, que se lance y que se presente esta convocatoria para la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Reconocer en otras mujeres la grandeza del ejemplo de la musa. Este galardón se entregará durante una sesión solemne en el Congreso de la Unión y estará hecho de forma circular de oro, pendiente de un listón con los colores patrios. En el anverso estará la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz con la leyenda «Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón». Hoy por hoy es el primer año que se entrega la medalla, seguirá entregándose cada año. Y para las mujeres es un gran reconocimiento, para las mujeres es una gran oportunidad. Las que vayan a estar primero, obviamente, propuestas y segundo, quien vaya a ganar pues con mayor razón. Entonces será un reconocimiento a las mujeres que hayan hecho por México y por mujeres en temas político, social, cultural. Si quieres participar en este reconocimiento, te invitamos a ingresar a la página www.diputados.gov.mx para conocer más información. Concluyó la primera edición de la Feria del Libro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, encuentro que reunió a instituciones y editoriales relacionadas con las humanidades y las ciencias sociales. Con el objetivo de propiciar el encuentro entre los libros y los lectores, se realizó la primera edición de la Feria del Libro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas veces no son tan evidentes o visibles ciertas obras y aquí en las ferias uno va viendo, están expuestos. Además de todo, como también se complementa con presentaciones de libros y conferencias, eso también motiva a ir a buscar los libros o a encontrar los libros sobre el tema. Entonces es una feria cerca a estos dos actores tan importantes, el lector y al libro. Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas de la UNAM, expuso que el libro ha sido, es y seguirá siendo un poderoso medio para la comunicación, la formación y sobre todo la generación de conocimiento. Los diversos materiales por los que fue evolucionando el libro propiciaron que actualmente existan ejemplares clasificados como obras de arte. Además, se desarrollaron técnicas que lo convirtieron en obras de arte con una cuidada escritura manuscrita, bellas ilustraciones, encuadernaciones, algunas enriquecidas con metales y piedras preciosas, otorgándole un valor de joya y de placer estético. Hoy en día un libro de esas épocas es objeto de subastas millonarias y le dan gran prestigio a la biblioteca a la que las posee. Es decir, otro de los poderes del libro son su edad, contenido y los elementos de su manufactura. La primera Feria del Libro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM reúne institutos e importantes editoriales relacionadas con las humanidades y las ciencias sociales para llevar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general las novedades de la industria editorial. Se convoca obviamente a los editores, se convoca a autores, a lectores, a bibliotecólogos,
que están en toda esta cadena del libro, ¿no? En la producción y en la comunicación y también en la apropiación de los libros. Entonces también vienen muchos bibliotecólogos porque aquí encuentran los libros para sus usuarios. La vigencia de los libros escritos en la era digital lleva a cuestionarse qué es lo que hace que los libros escritos sean tan poderosos, pero al mismo tiempo que en ellos se encuentren sus fragilidades. Al respecto, la doctora citó al escritor Paul Valéry. Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido. Debemos desarrollar capacidades de comprensión, observación, interpretación, asociación, análisis, deducción crítica, es decir, que no nos debemos de quedar en un nivel literal porque puede ser un riesgo ante contenidos, como ya lo dijimos, falsos o erróneos. Uno de los ejes de la feria es su programa cultural, que tuvo actividades académicas, de intercambio ideológico, presentaciones de libros, ponencias y mesas redondas. Bueno, ya nos vamos, pero antes de despedirnos, le quiero recordar que tenemos cortesías para que asista mañana 14 de febrero, a la Noche de Adultos en el Papalote Museo del Niño. Una buena manera, ¿no? Váyase con su esposa. Una buena manera de celebrar el Día de la Amistad, del Amor. Lo único que tiene que hacer para obtener uno de nuestros pases dobles es comunicarse con nosotros. Hágalo a través de nuestras redes sociales que van a aparecer ahí en la pantalla, mire. Sí, ahí están. Y pues se va a pasar una noche distinta, diferente, ¿no? Se va a divertir porque pues allá todo es interactivo, ¿no? Y la verdad es que todos tenemos por ahí, y nos sale a la menor provocación, todos los adultos tenemos un niño ahí, ¿no? En el fondo, ¿no?, de nuestro ser. Bueno, pues pásela bien, ya nos vamos, gracias, descanse, recupere fuerzas, mañana la segunda mitad de la semana, ya mañana es jueves. Gracias, Gris, un saludo. Y bueno, como siempre, yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros, de todo este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta mañana. Gobierno de México.